Hola, buenas tardes. Soy Jesús de la Cruz, soy su instructor durante estas 3 semanas que tendrá el curso. Como ya vieron, el programa que abarca ver nuestro curso, bueno, son 3 semanas y la primera semana estaremos abordando los conceptos básicos de electricidad. Los conceptos básicos de electricidad nos van a ayudar a comprender mejor cómo es el comportamiento de los diferentes formas en las que se manifiesta la energía eléctrica. Para empezar, bueno, pues vamos a ver qué es el concepto de electricidad. El concepto de electricidad que nosotros adoptamos, porque pues hay varios conceptos, si ustedes por allí han leído o han visto algo acerca de este concepto, pues vamos a ver que hay muchos y muy variados, pero todos se refieren al movimiento de electrones. Entonces, una que hemos adaptado nosotros es que la electricidad es una forma de energía que se manifiesta por el paso de los electrones en algún material o en algún circuito eléctrico. Entonces, esa es una definición que nosotros hemos adoptado para este curso. El estudio de la electricidad y todos los efectos que pudieran generarse están basados en una diminuta carga conocida pues como electrón. Como digo, el electrón es la parte fundamental de lo que es electricidad, la electricidad en movimiento. Entonces, para ello, nosotros vamos a compartirles por aquí algunas diapositivas en las cuales vamos a terminar de explicar esto. Entonces, dentro de lo que es la electricidad, pues, decimos, la electricidad va a tener que ver con el electrón. Y el electrón está contenido dentro de la estructura atómica. Y a su vez, el átomo, pues, está dentro de lo que es la materia. Entonces, también empecemos por definir por allí de nuestros conceptos de física. Sabemos que, bueno, pues la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene peso. Entonces, partamos de lo que es la materia. Entonces, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene peso. De allí sabemos que la parte más pequeña e indivisible de la materia es el átomo, de modo que es el átomo la estructura básica de la materia. Para ello, bueno, pues aquí tenemos nosotros la estructura atómica muy básica en la cual nosotros tenemos nuestro átomo, un átomo cualquiera, pues toda la materia está compuesta en su parte más pequeña por átomos. Entonces tenemos que dentro de la estructura tenemos nosotros primeramente el núcleo. El núcleo está compuesto por protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones, como su nombre lo dice, son pues cargas neutras, las cuales ayudan a mantener el equilibrio de las cargas, porque bueno, vamos a decir que el número de protones que tienen carga positiva siempre va a ser igual al número de electrones que contiene el átomo girando alrededor del núcleo. Entonces, los electrones, como ya dijimos, tienen siempre una trayectoria y mantienen un equilibrio de acuerdo con la carga del núcleo, o la carga que en este caso sería positiva. Y los electrones, bueno, pues van a estar moviéndose en torno al núcleo en diferentes órbitas, de tal modo que, bueno, pues la última órbita es la de interés para nosotros. Esta última órbita se le conoce como órbita de valencia y es en donde, pues, como digo, es la que nos interesa, puesto que son los electrones que más fácilmente pueden moverse o desprenderse para generar, muchas veces cuando sale un electrón de esta órbita, pues genera un hueco y va a tener, o se dice que crea un hueco y este hueco es como si fuera una carga positiva, de modo que el átomo está en condiciones de aceptar electrones. Entonces,
La estructura atómica es de esta manera y los electrones, pues, de la última órbita, que es la órbita de valencia, son los que van a tener un movimiento que va a depender mucho de la energía que se aplique. Para ello, pues, más adelante estaremos viendo lo que es las formas de producir electricidad, porque la electricidad está en la materia. La materia puede ser sólida, líquida o gaseosa. Esas son las tres formas en las que se encuentra la materia, y todas ellas están formadas en su estructura básica por átomos. Entonces, no olvidemos que el electrón, pues, en su parte más pequeña, está contenida dentro de un átomo. La electricidad también, bueno, pues puede ser electricidad estática o electricidad dinámica. Al hablar de electricidad estática, estaríamos hablando de la acumulación de cargas en un punto de un cuerpo. Pero hay que tener en cuenta que este tipo de electricidad siempre va a estar en reposo. Esta electricidad, es decir, no tiene movimiento. Hay un movimiento instantáneo y todo queda allí. Es decir, un cuerpo pierde electrones, mientras que el otro gana electrones. Para ejemplo, pues es esta figurita que tenemos ahí, que para producir electricidad estática la manera más simple es, pues, por fricción o frotación. Normalmente, pues este tipo de electricidad no tiene una aplicación todavía grande. Y por otro lado, bueno, hablando de la electricidad dinámica se refiere a que pues ya va a haber un movimiento o flujo continuo de electrones. Para ello, nuestra fuente de alimentación o la parte generadora de estos electrones va a tener que mantener un flujo constante y continuo de los electrones, de modo que por eso se le conoce como electricidad dinámica, ya que siempre va a permanecer en movimiento. Entonces, son dos tipos de electricidad que así se clasifican de acuerdo al movimiento de sus cargas. Decíamos, pues, resumiendo, si es electricidad estática, se refiere a que las cargas se mueven en un instante y luego quedan en reposo. En el caso de la electricidad dinámica, el flujo o el movimiento de electrones siempre va a ser continuo. Entonces, así se clasifica la electricidad. Dijimos, pues la electricidad siempre es movimiento de electrones, aunque pues, se puede producir de varias maneras, dependiendo del tipo de electricidad que estemos por ahí tratando. Para ello también existe una ley que se le conoce como ley de las cargas. La ley de las cargas tiene que ver con la fuerza de atracción o repulsión. Por ejemplo, aquí en esta imagen estamos viendo la ley nos dice que cuando dos cargas son de la misma polaridad, estas se repelen, no importa si son positivas o son negativas. Y cuando las cargas son diferentes, entonces hay una fuerza de atracción. ¿Cuánta sería la fuerza de atracción? Pues eso depende del número de cargas eléctricas, puesto que pues el electrón tiene una fuerza de atracción con respecto al hueco o carga positiva. Entonces, hay por ahí una ley que se le conoce como ley de Coulomb, que sirve para calcular precisamente este tipo de fuerza. La ley de Coulomb dice que la fuerza que se ejerce entre dos cargas, ya sea de igual o de diferente polaridad, es directamente proporcional al producto de las cargas entre la distancia. O sea, la distancia que separa a estas cargas tiene mucho que ver con la fuerza, ya sea de atracción o también de repulsión. Entonces, no olvidemos que, bueno, pues así es como se manifiesta la electricidad, de acuerdo a las polaridades que tenga. Puede ser atracción o repulsión. Estos conceptos nos ayudan un poco a comprender
cómo es que se comporta e incluso podemos ver que se manifiesta la electricidad. La electricidad estática es muy fácil de producir, ya que dijimos la manera más fácil y pues es la que comúnmente pues estamos acostumbrados a ver sus efectos. Por ejemplo, cuando nosotros friccionamos dos cuerpos diferentes, dijimos uno gana electrones y el otro pierde electrones. Va a depender mucho del material del que esté compuesto. Entonces, las cargas se mueven, pero solamente un instante, lo cual quiere decir que pues sí hay el movimiento de electrones, pero estas quedan en reposo una vez que hubo ese movimiento y permanecen allí hasta que pueda ocurrir, por ejemplo, una descarga. La descarga significa simplemente que vuelven a equilibrarse las cargas entre los dos cuerpos que se friccionaron, por ejemplo. O muchas de las veces hemos tenido la experiencia de que cuando estamos caminando, pues al tener movimiento con respecto al viento, muchas veces nos cargamos de energía eléctrica, en este caso ganaríamos electrones. Y cuando saludamos a otra persona, hay una descarga e incluso hay un chispazo si es en la noche y lo alcanzamos a ver, o en ocasiones truena. En ese momento, pues la persona a la que le saludamos saca su mano o nosotros mismos en el momento de hacer contacto e incluso antes de hacer contacto. ¿Qué quiere decir? Que las cargas que podemos nosotros obtener gracias a la fricción puede ser mucha. Incluso, bueno, ahorita no hemos hablado de voltaje, pero puede llegar a miles de volts. Otro ejemplo también por allí de la electricidad estática, pues es cuando cae un trueno, es decir, por ejemplo, cuando se acerca un vendaval, vemos que viene la tormenta ya furiosa, por ahí viene, decimos, con truenos y relámpagos. Bueno, pues las nubes, sucede que al estar en constante fricción entre ellas y en el viento, se cargan con electricidad. Y bueno, las cargas con las que adquieren son carga negativa y pues van a buscar equilibrarse, que es cuando se descargan. Muchas de las veces, pues lo más correcto es que se descargaran en un pararrayos. En otras ocasiones, pues pueden descargarse en cualquier parte lo más cercana posible a las nubes, o en ocasiones hasta en la misma tierra. Entonces, la electricidad estática está en todas partes y pues podemos muchas veces generarla o producirla sin siquiera tener conciencia de esto. Pero bueno, pues la electricidad dinámica es un flujo continuo de electrones. En esta figura o en esta imagen podemos nosotros ver que los electrones tienen un flujo constante, aunque aquí, bueno, no estamos poniendo una carga o algo que los esté consumiendo. Sin embargo, los electrones fluyen de un polo negativo hacia un polo positivo. Ese sería el sentido real de la corriente o del flujo de electrones. Pero la diferencia con respecto a la electricidad estática es que pues está en constante movimiento. Para ello, la fuente generadora debe permanecer pues proporcionando cargas de manera constante y pues estas se van a mantener así hasta que, bueno, en el caso de una batería, pues esta pierda su carga y entonces ya no pueda proporcionar un flujo constante de electrones. Ejemplos, pues puede ser un generador también, un dínamo. El dínamo también pues es una parte generadora o es un artefacto que genera los electrones para hacerlos fluir a través de una carga y pues hacer que el flujo sea continuo. Por ejemplo, la electricidad que nosotros tenemos en nuestras casas o la que tenemos nosotros en una batería o pila, también pues es electricidad dinámica, pero para ello, como digo, aquí sí ya es generación o producción de energía eléctrica consciente. O sea, nosotros ya tenemos que tener
precisamente especializado nuestra fuente generadora para que ésta nos proporcione siempre energía eléctrica. Entonces, son dos tipos de electricidad, pues, una electricidad estática, la otra electricidad dinámica. Así es como se clasifica la electricidad de acuerdo al movimiento de los electrones. Por otro lado, bueno, pues aquí hablaremos más acerca de esto, pero bueno, estamos aquí hablando de lo que es, y es lo que vamos a tratar, de la electricidad dinámica. La electricidad dinámica se basa en el generador elemental, que es este que nosotros tenemos. El generador elemental se basa en un conjunto de espiras o de bobinas que se van a estar moviendo por medio de fuerza mecánica, y estas bobinas a su vez sometidas a un campo magnético, el cual tiene polaridad positiva y polaridad negativa. Aquí en esta imagen no está, pero bueno, vamos a suponer que el campo magnético positivo pues es el rojo y el negativo el verde. Entonces esta bobina va a estar girando inmersa en el campo magnético, ya sea positivo o negativo, y esto a su vez pues nos va a estar generando la electricidad. Para tener en movimiento esta bobina, pues se aprovecha una fuerza mecánica que puede ser de cualquier tipo. Así pudiera ser por ejemplo, la más básica, un dínamo. A lo mejor no todos conocemos lo que es un dínamo. Un dínamo es un aparato, o de hecho es el generador que se coloca en las ruedas o en las llantas de las bicicletas, y con el movimiento de la rueda, pues crea el movimiento mecánico. Internamente, pues hay una bobina que está sometida en un campo magnético y genera la electricidad. Este es el principio del generador, que puede ser no solamente de este tipo, puede ser, por ejemplo, el de las plantas hidroeléctricas, en las cuales se aprovecha el agua para mover una turbina, y esta a su vez lo que sería pues propiamente el movimiento mecánico para estar moviendo las bobinas. También cuando se genera electricidad por el aire, decimos que es energía eléctrica eólica, y esta se genera con el movimiento del aire. Esta mueve unas aletas y a su vez esta pues proporciona la fuerza mecánica para poder generar la electricidad estática. Puede ser también energía térmica, puede ser incluso energía nuclear, nada más que la energía nuclear trabaja en base a lo que es, por ejemplo, los elementos que son radioactivos, como puede ser uranio, puede ser plutonio, cesio. Entonces, pero ya serían plantas nucleares, ¿verdad? Entonces, las plantas nucleares también pueden generar electricidad gracias a la radioactividad que tienen algunos elementos. Es bueno también, bueno, cuando se genera la electricidad estática, que ocurra la descarga de electricidad. Esto debido a que pues también en ocasiones puede ser muy peligrosa. La electricidad estática, por ejemplo, que generan incluso algunos vehículos, como pudiera ser, por ejemplo, las pipas que transportan combustibles o solventes, en el momento de carga y en el momento de descarga, estas tienen que aterrizarse, dado que, bueno, pues al estar en constante movimiento estos vehículos y transportar lo que viene siendo materiales solventes, como la gasolina, que pues es muy flamable, al ocurrir una descarga, pueden producir la flama y en ese momento, pues, crear el incendio. Entonces, sabemos que, bueno, pues la electricidad estática puede generar chispazos al descargarse o al equilibrarse, y en ese momento pues es peligroso. Entonces la electricidad estática debe de descargarse. Una vía muy fácil de descargarse pues es aterrizando, por ejemplo en el caso de las pipas, por medio de un cable hacia tierra física. De ese modo pues
se evitan accidentes. Y pues vamos a hablar aquí ya nada más de lo que son los materiales, conductores y aislantes. ¿Por qué? Porque los conductores pues van a ofrecer un camino fácil para la corriente eléctrica. En este caso estaríamos hablando pues de cualquier tipo de corriente. Sabemos que igual la corriente, perdón, la electricidad estática puede descargarse a través de un cable. Como ya lo dije, un ejemplo de ellos es una pipa que está en movimiento, debe aterrizarse a través de un cable y entonces ese cable conductor permite que fluya esa corriente. Entonces, los materiales que se usan siempre en electricidad pues van a ser, obviamente, materiales conductores y materiales aislantes. En el caso de los conductores, pues en esta imagen vemos que tenemos ahí la imagen de un electrón, el cual puede fluir fácilmente, tiene un camino o una vía fácil de recorrer el conductor y puede fluir muy fácil. En el caso de los semiconductores, que no es en este caso nuestro objetivo de estudiar este tipo de materiales, bueno, pues estos permiten que fluya la corriente eléctrica dependiendo de ciertos, de ciertos comportamientos y de algunos efectos, pero esto es más otro tema. En el caso de los aislantes no permiten que fluya el paso de los electrones. Esto lo podemos ver en la figura que tenemos aquí. El electrón trata de fluir, pero pues no puede fluir. Ya hablando de lo que son materiales que conocemos, pues todos tenemos la idea de lo que es un conductor. Generalmente se utilizan los metales como buenos conductores de la electricidad. Sin embargo, hay conductores que permiten que la corriente fluya más fácil que la de otros metales. Pero, pues esto lo estaremos viendo en la parte de que veamos los alambres, conductores y los calibres. En el caso de los aislantes, también lo estaremos viendo allí y pues vamos a ver que estos van a ser siempre materiales que pues no son metálicos, los no metálicos son no conductores. Sin embargo, hay también algunos por allí que son como por ejemplo el agua o algunas sales, las cuales bajo ciertas circunstancias pues sí pueden conducir la electricidad. El agua puede ser muy buena conductora de la electricidad. Esta, entre más densa sea, más fácil más fácil puede conducir la electricidad, es decir, es más conductora. Entonces, tengamos en cuenta esto para ver cómo fluyen los electrones en los circuitos y sistemas eléctricos. Entonces, vamos a ver una segunda parte de esto. Les recomiendo que se vuelvan a conectar en 10 minutos, puesto que el sistema de Zoom no nos permite mucho tiempo. Vamos entonces a conectarnos en 10 minutos, tómense un descanso y nos conectamos con el mismo ID, la misma contraseña y nos vemos en 10 minutos entonces.